página 35 de 425. Historia de la guerra en la Edad Media, Maurice Ken, 1999. Parte 1. Fases de la guerra medieval. Capítulo 2. La guerra carolingia y otoniana. Segunda parte del capítulo 2. 2.2. Soldados para los ejércitos. Al igual que los últimos soberanos anglosajones, los gobernantes carolingios y otonianos, indudablemente, disponían de una hueste personal que podía servir, según la necesidad, como un ejército de respuesta rápida, una skara, escuadrón o tropa. Compárese con el término alemán moderno Schar. Estos guerreros son menos destacados en las fuentes de la época que los soldados profesionales anglosajones, o huscarls, de la Inglaterra del siglo XI, pero, sin duda, estaban ahí. Los gobernantes carolingios les ofrecían regalos de forma regular y no fueron menos importantes en el siglo X. Los guardaespaldas de Otón I frustraron un atentado a su vida en las celebraciones de la Pascua en el año 941, y fue también un guardaespaldas eslavo quien salvó la vida de Otón II tras el desastroso desenlace de la batalla de Cotrone contra los musulmanes sicilianos. Reflejo de lo que ocurría en el resto de Europa a lo largo de este periodo, existía, sin duda, una tendencia a emplear a extranjeros para estos fines. Los Huscarls de los gobernantes anglosajones, la guardia varangiana de los gobernantes bizantinos en el siglo XI, compuesta principalmente de francos y escandinavos, o las tropas de élite de los califas de Córdoba en el siglo X, fundamentalmente eslavos llevados como esclavos desde la frontera oriental del Imperio franco, son ejemplos de esta forma de defensa personal. Los miembros con suerte de estas tropas podían retirarse de las tareas militares para vivir una vida de modesta riqueza gracias a la propiedad de tierras de labor. TV escribe. Ningún líder está exento de pasar por un atentado. Y no importa si es un buen líder o un tirano, siempre hay alguien que quiere eliminar al líder para satisfacer sus objetivos. Los ataques más letales vienen de la gente cercana al líder. El autor escribe. Los guardaespaldas personales de los gobernantes posiblemente se diferenciaban de aquellos de los señores poderosos surgidos de los ejércitos carolingio y otoniano, en su tamaño pero no en su composición, a pesar de que estos, es de suponer, tendrían la tendencia natural de buscar soldados entre sus propios seguidores, quizá también entre proscritos y esclavos, y en menor medida, entre los extranjeros. Cuando se hace referencia a súbditos de hombres poderosos podemos incluir a oficiales seculares, como condes o duques, y eclesiásticos como obispos y abades de las abadías reales, a pesar de que a los prelados se les prohibía luchar en persona, sí se esperaba de ellos que liderasen contingentes de tropas. Además, el término poderoso o magnate incluye a nobles acaudalados sin cargo secular o eclesiástico. Estos hombres, sin duda, ejercían el liderazgo en los ejércitos como muestra el relato de Nitardo sobre Fontenoy y las referencias que encontramos sobre las bajas en otras batallas. El papel de estos nobles en la cohesión de los ejércitos no puede ser sobrevalorado, pero, como veremos más adelante, su contribución numérica y la de sus seguidores es más difícil de evaluar. La referencia a tropas reclutadas es más frecuente en la primera mitad de nuestro periodo, hasta mediados del siglo IX, que en la segunda mitad. Existía una clara obligación para todo hombre libre de presentarse y luchar en caso de invasión enemiga. Más aún, muchos historiadores sostienen que en el mundo franco todo hombre libre tenía además la obligación de luchar en las campañas militares más allá de sus fronteras. No podemos asegurar de manera definitiva que no existiese dicha obligación, pero no parece probable por muchas razones. En primer lugar, porque las campañas, en especial a lo largo del siglo VIII y, con posterioridad, a mediados del siglo X, eran un acontecimiento anual y, por otro lado, porque resulta difícil ver cómo podía ser una obligación general, salvo que hubiese existido algún tipo de mecanismo de selección. En el supuesto de que no fuese así,
los pequeños propietarios se hubieran arruinado tras poco menos de una generación de campañas anuales. Resulta indudable que, si dicha obligación existió, tuvo que haber un mecanismo de selección dado que las estimaciones más recientes sobre el total de la población del Imperio Franco y la proporción de hombres libres con edad de portar armas sugieren que, en caso de un llamamiento a formar un ejército, este estaría compuesto de 100.000 hombres, una cifra del todo demasiado elevada. Tenemos conocimiento de la existencia de ciertos mecanismos de selección en los primeros años del siglo IX. Sin embargo, esto se da en un periodo en el que la guerra se había convertido mayoritariamente en una guerra defensiva. En segundo lugar, es difícil entender cómo hombres libres corrientes podían alcanzar la habilidad de la lucha profesional, que es lo que se esperaba de los soldados cuando eran movilizados a gran escala. Por tanto, resulta evidente que aún en el siglo VIII la guerra era más una cuestión de calidad. Se esperaba de los soldados que fuesen profesionales del asedio y que estuviesen bien equipados, que de cantidad. TV escribe. Un ejército de 100.000 personas inexpertas, rudas, sin preparación, no serviría de mucho. Lo que se provocaría sería una masacre de gente no apta para la guerra. El autor escribe. Las fuerzas auxiliares contribuían de manera significativa a muchas de las campañas carolingias y otonianas. Los pueblos de la periferia del imperio eran subyugados y sometidos a tributos como los frisios, los sayons, los carintios y los bávaros, y actuaban como fuerzas de apoyo en los ejércitos francos, como sus equivalentes habían hecho en los ejércitos del Imperio Romano y con las mismas características generales. Se trataba de tropas irregulares, ligeramente armadas y con gran capacidad de movimiento. En la batalla de Lechfeld, los magiares y las fuerzas del Imperio Oriental disponían de eslavos entre sus filas. Así, Enrique II luchó contra los duques cristianos de Polonia con ayuda del pagano eslavo Liutici, marchando bajo el mismo estandarte para escándalo de los eclesiásticos sayons como Bruno de Erfurt y Dietmar de Merseburgo. En general, aunque esta manera de reunir tropas parece perder importancia a lo largo de nuestro periodo, sobrevivió en la periferia europea por mucho más tiempo, hasta 1063, fecha en la que los galeses prometieron servir a Eduardo el Confesor por tierra y por mar. Otra forma diferente de reunir fuerzas de apoyo era el empleo de mercenarios u hombres que, por lo general, ejercían de invasores de otros pueblos. La palabra mercenario se utiliza aquí de manera vaga al no tener muchos datos sobre las formas de pago. De entre las primeras apariciones de los magiares en las fuentes occidentales destaca su intervención en la campaña de Arnulfo, en el año 892, contra los moravos, o su empleo como mercenarios en numerosas ocasiones en el marco de la compleja actividad política y militar del reino italiano a principios del siglo X. Mucho antes, los francos resentidos se habían aliado con bandas vikingas como hiciera el hijo de Carlos el Calvo, Pipino, en la década de 860, o Hugo de Lotaringia con el líder de los guerreros del norte, Godfriedo, en el año 883 a 885. El propio Godfriedo es ejemplo de un tercer tipo de soldado de apoyo. Se trata de la figura del invasor devastador al que se le ofrecen tierras y un puesto de frontera con la esperanza de que proporcione una defensa efectiva contra otros invasores. La mayor parte de los ejemplos de este tipo de mercenario lo forman líderes vikingos. Así, el propio Godfriedo, Heroldo y Rorico, recibieron comandos fronterizos en Frisia de Luis el Pío y Lotario I, y, por supuesto, es de destacar el más conocido de todos ellos, Rollo, cuya invasión del norte de Francia a principios del siglo X fue legitimada por Carlos el Simple, en Saint-Clair-sur-Epte en el año 911, y cuyos descendientes, aunque mantuvieron durante mucho tiempo las alianzas y los vínculos escandinavos, crearon el Ducado de Normandía gracias a su feudo fronterizo. Al igual que el uso de pueblos sometidos como soldados, esta fue una técnica que cayó en desuso a lo largo del siglo X, a pesar de su empleo por los primeros duques de Polonia en la frontera sajona.
resulta más sencillo analizar de forma cualitativa, y no cuantitativa, los diferentes componentes de las fuerzas militares. Las fuentes escritas, por lo general, nos indican que hubo ejércitos, pero no nos aclaran cómo fueron reunidos o cuál era su composición. En algunas ocasiones, por lo general en el reino franco-alemán oriental, se hace mención a los componentes étnicos de los ejércitos, un ejército de francos y sajones, o de bávaros y los eslavos, pero este dato nos proporciona información de cómo se organizaban los ejércitos una vez reunidos, pero no de cómo se reunían en primer lugar. A pesar de todo, muchos historiadores sostienen que hay indicios para pensar que buena parte de los ejércitos carolingios y otonianos estaban compuestos de soldados pertenecientes a la segunda categoría antes analizada, es decir, de magnates y sus seguidores. En muchos casos se ha afirmado que estos hombres servían a los gobernantes, y, a su vez, a ellos les servían sus propios seguidores, como consecuencia de una obligación legal surgida de una doble relación. Los súbditos se convertían en soldados de los poderosos, y estos les recompensaban con tierras que podían ocupar mientras les sirviesen con lealtad. En una palabra, los carolingios y otonianos eran sociedades feudales. Sin embargo, ofrecer dicha imagen del mundo de los francos es simplificar mucho un cuadro muy complejo. No es del todo evidente que estos poderosos sirviesen, y fuesen servidos en contrapartida, por imperativo legal surgido de una sola relación. Indudablemente no esclarece la cuestión concebir estas obligaciones en términos de las expectativas legales de las partes. La habilidad de los gobernantes, ya fueran reyes o, a nivel regional, duques y condes, para ordenar obligaciones militares, resultaba ser más una cuestión de carisma, reputación militar y de expectativas de recompensa que de obtener lo que las partes reclamaban como debido. En cualquier caso, de un gran número de campañas militares sucedidas a lo largo de este periodo, desconocemos qué pueblos formaban esos ejércitos y en qué proporción. Tampoco es fácil responder a la cuestión de qué tamaño tenían o podían llegar a tener los ejércitos independientemente de su composición. De forma mayoritaria, se reconoce que las cifras que ofrecen fuentes narrativas de la época no son fiables. Sospechosamente, con frecuencia, se nos ofrecen cifras redondas como múltiplos de 600, 30.000, o 6.000 hombres, que con seguridad no deben ser entendidas de forma literal sino como significativo de un tamaño considerable. Puede que estas cifras sean más fiables como mera orientación de la fuerza de estas tropas, pero incluso así son datos inciertos. A pesar de los resultados dispares, una alternativa al análisis sin pruebas factibles es trabajar con una estimación del posible número de tropas que podían ser reunidas. Mientras el especialista francés en el medievo, Ferdinand Lot, sugirió un tamaño máximo de 5.000 hombres para los ejércitos del período carolingio, el alemán Karl Ferdinand Werner argumentó, una generación después, que se podía estimar un máximo de 15.000 a 20.000 hombres a partir de una reserva de, al menos, el doble de tamaño. Así, independientemente de la conclusión que saquemos de estas cifras, lo cierto es que nos proporcionan un teórico máximo en lugar de una media probable del tamaño real de estos ejércitos. Página 39.